Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Semana Noticias. Hoy nos encontramos con un personaje que ha sido bastante polémico y que tiene que ver con cada uno de los colombianos. Es el Superintendente de Salud, Fabio Aristizábal. ¿Por qué tiene que ver con cada uno de los colombianos? Pues porque él es quien se encarga de vigilar que el sistema de salud funcione para que usted desde su casa realmente reciba la atención que necesita a sus seres queridos. Y es polémico porque ha tomado varias decisiones que pues despiertan sentimientos de un lado y del otro. Hoy está con nosotros, va a atender todas las inquietudes y vamos a conocer exactamente qué es lo que está pasando con el sistema de salud. Si hay alguien que lo conoce de fondo y nos puede hacer una radiografía completa, es el superintendente. Bienvenido a Semana. Angélica, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes, con toda la audiencia de Semana. Y como usted lo ha dicho, acá tenemos que conocer muy bien el sistema para proteger la vida y la salud de todos los colombianos. Bueno, ¿cuándo fue que usted llegó al cargo? Yo inicié con el gobierno del presidente Iván Duque. Yo creo que arranco el 13 de agosto del año 2018 con el presidente de la República. Ya había sido designado, pero en propiedad creo que arrancó el 13 de agosto del año 2018. Prácticamente arrancaron al tiempo. ¿Y en qué condiciones usted encontró el sistema de salud colombiano? Angélica, lo más importante es, yo tuve la oportunidad de recorrerme el país con el presidente. Y segundo, en la elaboración del plan de gobierno de él, pudimos identificar, pudimos verificar cuál era la situación que estaba viviendo el país. Nos recorrimos toda Colombia, incluso hicimos unos foros por todo el territorio explicando cuál iba a ser la propuesta de gobierno. El plan de gobierno del presidente Iván Duque lo hicimos con la participación prácticamente de todos los gremios, la academia, aseguradores, prestadores, sociedades científicas, entidades de territorio. Entre todos armamos un plan de gobierno inclusive que tenía 6 pilares fundamentales. Algo que tenía que ver con el modelo de atención que íbamos a trabajar, el talento humano, la vigilancia y el control, la rectoría y la gobernanza, el sistema de información y la sostenibilidad financiera. Sobre esos 3 pilares se construyó el plan de gobierno del presidente. Ahora, usted me Pero mejor pregunta, dicho, o sea, usted debió ser ministro en lugar de superintendente. ¿Qué pasó? pues, no, Angélica, yo creo que el presidente en su inteligencia, que, que, que se dio cuenta de lo que habíamos hecho por todo el país, inclusive me designa a mí como superintendente precisamente porque era la persona que él consideraba que podía venir a corregir los problemas del país. Y yo le quiero confesar que inicialmente yo no acepté esa propuesta. Pues conociendo mi temperamento, Angélica, le dije, presidente, yo me conozco, sin embargo, yo creo que puede más la vida, la salud de los colombianos y hacer la tarea que haberle rechazado esa propuesta. Entonces me pudo más ayudarle a mi país y por eso acepté la superintendencia de salud. Pero seamos sinceros, superintendentes es una papa caliente que no todo el mundo quiere tener, porque hemos escuchado que si bien es cierto la salud es un derecho fundamental de todos, pues también se habla de que termina siendo la salud un negocio para pocos. Y precisamente usted ahí tiene que equilibrar esta situación y acabar con los hechos de corrupción y demás. Entonces, es de esas papas calientes que nadie quisiera tener. Usted cuando llegó al cargo, realmente, ¿con qué se encontró? Angélica, yo sabía que íbamos a encontrar muchos problemas en el país, ya los teníamos identificados y de hecho yo era un gran crítico de la Superintendencia Nacional de Salud porque yo no veía sus actuaciones, su firmeza, no la veía realmente tomando decisiones. Ahora, cuando nosotros llegamos encontramos, primero, un déficit de patrimonio, de solvencia de los aseguradores de las EPS cercano a los 8.5 billones de pesos. ¿Con qué más me encuentro? Con 400 hospitales públicos con alto riesgo financiero. ¿Con qué más nos encontramos? Con una deuda histórica del Estado con las EPS, porque el contrato de auditoría que maneja ADRES estaba siniestrado. Nos encontramos de las 43 EPS, solamente 16 tenían el diploma de funcionamiento. Nos encontramos con una superintendencia con una limitada capacidad de reacción. Nosotros, Angélica, rechazábamos el 40% de las llamadas que hacían a la Superintendencia Nacional de Salud. Y a eso, O súmenle la sea, informalidad, la evasión, la ilusión, todo eso, eso fue lo que encontramos. Esa era la herencia. Pero déjeme le cuento algo. pero venga, Incluso, superintendente, eso dígame, quiere decir que muchos colombianos estaban quejando del mal servicio de salud, ¿cierto? Y su esperanza está puesta en la superintendencia. Llamaban y el 40% de las personas que llamaban le rechazaban su no queja, o sea, tenía, no tenía posibilidad de comunicarse, o sea,
El 40% de las personas que estaban inconformes y necesitaban que alguien los auxiliara no se podían comunicar con la entidad. Así es, Angélica. Nosotros Increíble. rechazábamos porque no teníamos la capacidad. Teníamos solamente cerca de 60 funcionarios en el frente contestando las llamadas. Hoy tenemos más de 383. Inclusive empezamos a ampliarnos en las regiones. Ahora, si usted me pregunta, súper, ¿han crecido las quejas? Claro, han crecido porque están confiando más en la superintendencia, porque tenemos más capacidad y porque realmente hoy operamos. Hoy le Porque contestamos contestan a las los llamadas colombianos. hoy en día. Y no solamente eso, me le acerqué a los colombianos, Angélica, es que recuerde que el gobierno anterior, en sus diálogos con la comunidad, hacía 2 al año. Yo hice la semana pasada, ayer, el diálogo número 75. Llevo 75 diálogos por lo largo y ancho del territorio nacional. Usted He va a estado en los la... territorios y allí la Angélica, gente lo busca y le dice, mire, esto es lo que está pasando, este es mi caso particular, y usted anota y llega acá a Bogotá y empieza a direccionar para solucionar. ¿Es así? es, es más estricto. Ah, Yo voy a, busco un teatro, no importa la región, voy a La Guajira, a Leticia, en el Valle, en el Caquetá, en Tunja, en Antioquia. Ese teatro invitamos a los líderes de control social, invitamos a todos los usuarios que tengan alguna queja que no haya sido resuelta, pero también invito a los responsables de cerrar la queja, Angélica. A esas reuniones van los directores o los representantes legales de las EPS. Inmediatamente solucionamos el drama o esa angustia que tiene el ciudadano. Entonces se volvieron esos diálogos con la comunidad muy útiles porque no solamente resolvemos, escuchamos, sino que atendemos de manera inmediata a esos colombianos a los que no se les ha ido cumpliendo con algún tratamiento, con el medicamento, con la aprobación de una cirugía. Entonces es un contacto con la comunidad muy importante. Por eso le digo, ya llevamos 72 y hemos tenido auditorios en los que hemos tenido que cerrar la puerta, Angélica, de la cantidad de gente que va a buscar una ayuda de la Superintendencia Nacional de Salud. ¿y qué es lo que a usted más lo ha indignado de esas visitas? Que usted dice, no puedo creer que esto le esté pasando a un colombiano. Angélica, le toque confesar, nuestros adultos mayores y la niñez. Los problemas cuando un niño, cuando no le hacen un diagnóstico oportuno a un niño. Tenemos una población especialmente protegida en Colombia, pero cuando encuentro un paciente adulto mayor con una enfermedad catastrófica, una enfermedad de alto costo y no le ha sido atendida, o con una mujer que no le han hecho el diagnóstico de un cáncer, de un tumor, pues eso me indigna, Angélica. Yo digo, esto es increíble, que las EPS no vean no solamente la salud como un derecho fundamental, sino que jueguen con las personas. Esas son las cosas que a mí me indignan, pero a la vez son las cosas que más me animan para seguir en mi cargo. Cada que le salvamos la vida a alguien, cada que autorizamos un tratamiento, que le entregan un medicamento, mi trabajo en la superintendencia cobra sentido, Angélica. Todas esas irregularidades prácticamente usted también les ha pasado factura. ¿Cuántas EPS ha intervenido durante su gestión? Angélica, nosotros, como se lo dije, encontramos de las 43, solamente 16 tenían el certificado, la licencia para funcionar. Es decir, que cumplían con los indicadores que exige la norma para funcionar. ¿Y De cómo estas se explica? EPS, Súper perdona ahí, pero es que es importante que si solamente 16 estaban funcionando, o sea, cumplían con los requisitos completos para poder funcionar, ¿cómo se explica que las otras estuvieran funcionando? O sea, ¿quién dio viabilidad para que estas operaran? Angélica, desafortunadamente el país debió tomar decisiones hace mucho tiempo con estas EPS. Muchas de ellas acudiendo a un decreto que les permite en el tiempo enderezar el camino, corregir su situación financiera, asistencial, administrativa. Muchos se apoyaron en ese decreto y con esa excusa empezaron a no cumplirle al país. Estas decisiones se debieron tomar en 2016, 17, 18, paulatinamente. Desafortunadamente, nosotros llegamos y encontramos una represa de EPS que no le estaban cumpliendo al país. Pero lo más preocupante, Angélica, en vez de cumplir, en vez de ir cerrando la brecha en sus indicadores, ¿qué quiere decir cerrar la brecha? Mejorar los indicadores de PQRs, mejorar la situación financiera, cumplirle a los proveedores. Antes la fueron ampliando. Entonces, una EPS que debía 100.000 millones de pesos, hoy debe 700, 600, 800 y fueron ampliando la brecha. ¿Eso qué nos muestra? Que no tenían vocación de permanecer, que no tenían la capacidad financiera, que nunca iban a capitalizar, que no iban a conseguir quien le inyectara recursos frescos, no solamente para cumplirle a la red pública y privada del país, sino también a los proveedores. ¿Por qué, Angélica? Porque al dilatar estas decisiones, el gran perjudicado es el usuario. Cuando una EPS no tiene capacidad de pago, ¿qué ocurre? Le empiezan a cerrar la red. La red privada empieza a cerrar servicios, empieza a quedarse sin proveedores y ahí es donde empieza a sufrir
un usuario. Ahí donde el colombiano empieza a tener dificultades. Entonces, ¿qué le pasa a esta EPS? Empiezan a crecer las peticiones, las quejas, los reclamos, las tutelas, empiezan a crecer los desacatos de tutela y ahí es cuando llega la superintendencia y tiene que tomar una decisión. Desafortunadamente yo no podía tomar las 13 EPS que hemos liquidado al tiempo. Teníamos que hacer primero, mirar su desempeño, revisar bien bajo unos parámetros que tenemos, el índice global de desempeño, las órdenes que se habían impartido, auditorías, informes de otros entes de control y con toda esa información, evitándole un riesgo sistémico al país, es que nosotros hemos liquidado ya 13 EPS. Hemos trasladado 9.3 millones de colombianos a otras EPS. Eso es casi que el 17% de la población, Angélica. Superintendente, acá es importante hablar de muchas acusaciones también que dicen se podría estar presentando detrás de todas estas liquidaciones de las EPS, y es lo que habíamos hablado. Dicen que esto es un negocio y que cada vez que le pasan unos usuarios de una EPS a otra es porque hay un interés económico a favor de unos particulares. Incluso hasta lo nombran a usted ahí. ¿Cómo explicarle a los colombianos que esto se hace por el bien de ellos y no favoreciéndose intereses económicos de lo que dicen los que manejan el sistema de salud? Por Dios, Angélica, mire, cuando yo llego a la superintendencia, lo primero que hicimos fue declararnos víctimas de ese tráfico de usuarios. Es más, ese proceso ya no lo hace la Superintendencia Nacional de Salud, eso se lo delegamos al ministerio. El ministerio, que tiene una resolución, un proceso totalmente reglado, es el encargado de trasladar a los usuarios. ¿A cuáles EPS? A las que no tienen ninguna medida de vigilancia especial, Angélica. Aquí no hay preferencias. Incluso se ha ido modificando el acuerdo, evitando que se vayan generando riesgos en el pool de aseguradores, es decir, que no se vayan generando algunos monopolios. ¿Qué interés vamos a tenerlos yo, por ejemplo, la superintendencia, en que crezca la nueva EPS o Sanitas o Sura o cualquiera de ellas? La nueva EPS, incluso le quiero contar, los dueños de la nueva EPS son las cajas de compensación familiar y el Ministerio de Hacienda. Lo que pasa es que cuando nosotros nos tocamos callos, cuando nos metemos con gente tan poderosa y les quitamos el negocio a estas mafias que se incrustaron en el sistema, pues empiezan a buscar cómo atacarnos a nosotros. Empiezan las difamaciones, empiezan los falsos periodistas, empiezan a buscar jueces, empiezan a buscar magistrados, vienen las tutelatones. Han buscado un sinnúmero de artimañas para frenar nuestras decisiones, para intimidarme, pero al contrario, Angélica, eso me muestra que voy por el camino correcto. Eso a mí no me angustia. Cualquiera que tenga una denuncia, yo creo que a donde tiene que ir es a la Fiscalía General de la Nación, llevar las pruebas. Pero nosotros no solamente lo hemos denunciado, sino que estamos atacando todas estas modalidades de malas prácticas. Es que, Angélica, yo ya encontré más de 70 modalidades de hacerle trampa al sistema, de todos los actores, aseguradores, prestadores, usuarios, entidades territoriales. Cuando uno detecta y uno empieza a tomar decisiones y a corregir, pues levanta esos callitos. Y esas son las personas que no se quieren dejar sacar del sistema. A ver, Angélica, hablemos claro. ¿Qué puede haber detrás de una entidad que pierde 5.000, 10.000, 20.000 millones de pesos mensuales y quiere seguir en el sistema? ¿Qué puede haber detrás de una empresa de estas que está afectando a sus usuarios, que no hace un diagnóstico de cáncer oportuno, que ya no tiene una red, que no está atendiendo oportunamente, que se están muriendo sus usuarios, que tiene elevado la mortalidad materna, la mortalidad infantil, pero quieren seguir en el negocio, como usted lo dice? ¿Qué puede haber detrás de eso? ¿Cuál es el estímulo que puede tener una entidad de estas que aún así quiere permanecer en el mercado? Dígame usted, superintendente, ¿qué hay detrás? O sea, ¿qué han logrado ustedes identificar de esos intereses que habrían detrás a pesar de todas las circunstancias que usted nos acaba de nombrar? Pues, Angélica, lo primero que uno puede detectar es que hay poder financiero, económico, y que con ese poder financiero y económico quieren mantenerse a toda costa. Por eso hacen las difamaciones, por eso buscan periodistas, por eso buscan ver de qué manera suspenden las medidas que nosotros tomamos. Mire las decisiones que hemos tomado. Algunos jueces, muy poquitos y muy poquitos magistrados o líderes de control social, haciéndole el eco a los que no habían atendido oportunamente, tratando de proteger el negocio al que no estaba atendiendo los colombianos. Es que la respuesta tiene que ser muy clara, tiene que haber algún incentivo económico o perverso detrás de eso que no permita que nosotros traslademos a los colombianos. Y le quiero contar algo, Angélica, el 95% de los colombianos que hemos trasladado, porque lo hemos medido, esta es una encuesta que hemos hecho a través de una firma encuestadora, nos dice que está feliz en la EPS que le asignó el ministerio, que están felices con la entrega de medicamentos, con la medicina especializada. ¿Eso qué quiere decir? Que las decisiones que hemos tomado van por el camino correcto y van a hacer lo que me obliga a mí a hacer la Constitución,
a proteger la vida y la salud de los colombianos. Yo sabía, por eso le dije al principio del programa, que estas decisiones iban a levantar callo. Yo me conozco, Angélica. Yo sabía que yo iba a tomar las decisiones. Además, lo advirtió el presidente de la República en campaña y durante todo su gobierno lo ha dicho, que íbamos a depurar el sistema. Y depurar quiere decir sacar lo que está mal. Nosotros tenemos un muy buen sistema de salud. Tenemos uno de los mejores modelos de salud del mundo. El problema que tiene Colombia, Angélica, es de actores. Esos actores que se incrustaron en todo el sistema y que no nos han dejado avanzar. Mire usted, aquí hablan ustedes, los medios de comunicación, de carteles, el cartel del SIDA, el cartel de los pañales, el cartel de la hemofilia, el cartel del bastón, el cartel de las chapas o de las prótesis, el cartel de los abogados, el cartel del SOAT, todos metidos en el sistema de salud. Claro, Angélica, cuando usted los toca, cuando usted le toca el bolsillo a esas mafias, pues obviamente empiezan a buscar la manera o de tumbar al superintendente o de ver cómo nosotros no tomamos decisiones. Y eso era lo que le estaba pasando al país. Pero un país que ha avanzado, Angélica, un país que ha avanzado muy bien en salud. Nosotros tenemos unos indicadores que son probablemente los mejores de la región. Nosotros hemos logrado disminuir la mortalidad materna, la mortalidad infantil. Mire cómo logramos atender la pandemia. ¿En Nosotros cuánto ha no vimos, disminuido la mortalidad materna? pues en los últimos años, yo no tengo las cifras, son cifras que debe tener hoy el ministerio, pero evidentemente la mortalidad materna y la mortalidad infantil nosotros la hemos reducido sustancialmente en Colombia. Eso se lo debemos al modelo de salud, a un modelo de aseguramiento, que tiene problemas todavía, Angélica. El problema que hoy tenemos es garantizar bien el acceso, mejorar un poco el acceso en lo rural, pero antes de la ley 100, el acceso de la población era menor al 20%. El gasto de bolsillo nuestro, Angélica, hoy prácticamente todo está incluido en el plan de beneficios. Eso para las familias pobres es proteger el bolsillo de ese hogar, pero eso no lo decimos nunca. Nos damos palo, hablamos mal. Y mire, le doy este ejemplo, Angélica. Hace poco sacamos las cámaras de la Superintendencia de Salud a la calle con algunos de los funcionarios nuestros a preguntarle a los usuarios sobre el sistema de salud. Y muchos nos decían, no, es que el sistema no sirve para nada, es que esto es un negocio, es que a uno no le dan nada. Y le preguntábamos al usuario, ¿a usted ha ido al médico últimamente? Sí, yo fui hace como en enero. ¿Y cómo le fue? Muy bien. Pero entonces, ¿por qué habla mal del sistema? Ah, no, porque eso dicen, que es que estamos muy mal. No, Angélica, nosotros hemos hecho mucho con muy poquitos recursos. Porque una de las cosas que dicen es que el sistema prácticamente colombiano, como es solidario, hay un punto en el que podría colapsar teniendo en cuenta que hay varias irregularidades en el manejo de dineros. Y usted dice que, o sea, de alguna u otra manera esas 70 irregularidades que dice ha encontrado de modalidades podrían llevar al sistema eso a colapsar. ¿Cuáles son esas modalidades que usted dice, mire, esto me parece el colmo? Hagamos una cosa, usted me dice que lo ha encontrado en cuanto a entidades, prestadoras, ¿cierto?, del servicio, incluso con los mismos usuarios. Le propongo un ejercicio, superintendente. Nombremos 2 o 3 de las modalidades que uno dice, pero ¿cómo va a ser posible que esto lo hagan acá y que termine ayudando a que el sistema de salud tenga esa imagen que tiene la mayoría de los colombianos, que usted mismo dice, voy, le pregunto y me dicen tal cosa? A ver, por ejemplo, las entidades prestadoras, o bueno, un usuario, hagamos. Un usuario que reclama un medicamento que no necesita o que está contraindicado y que busca el mecanismo para que le den un medicamento que es de alto costo y obliga al Estado a que se lo entregue, pero no lo necesita. Es más, que está contraindicado para el usuario, por ejemplo, o para un niño menor de 12 años, que evidentemente ese medicamento está contraindicado y obligan a que el sistema se lo entregue. Ese es un usuario que está pidiendo... ¿Y para qué? ¿Para vender o qué? Para venderlo probablemente en el mercado. O el cartel que denunciaron de los pañales. ¿Qué persona va a utilizar 50 pañales diarios, Angélica? O que nos obligan a entregar unas gafas marca Speedo, o un vestido de baño marca Speedo, o los tenis Nike Air tal cosa. Ahí es donde están los usuarios insensatos, ¿cierto? Pidiendo recursos del sistema, que eso lo ayuda a desangrar. Esa es una de las hemorragias. Claro, pero uno puede pedir lo que quiera, superintendente, digámoslo así, pero otra cosa es que se lo avalen. Eso pasa por unos jueces y demás no, para Angélica, que sea imposible pues no, que Angélica, estén avalando eso. Claro, es que uno no puede pedir lo que quiera. Uno debe pedir lo que el médico le formula. Claro, para eso están los galenos. Lo que hoy es, gente viva siempre hay. Y claro. se le puede ocurrir cualquier cantidad de barrabasadas, pues, o de ocurrencias, ¿sí? O sea, cosas que uno dice, pero ¿cómo va a pasar? Pero de ahí a que alguien lo avale y lo termine entregando, es decir, acá los jueces también están inmersos en esas decisiones que parecieran absurdas. Cojamos este mecanismo. Yo le dije, la gran mayoría de los jueces nos han dado la razón y fallan a favor de la vida y la salud de los colombianos. La gran mayoría. Pero ¿quién está detrás de, por ejemplo, de una fórmula de esas?
tiene que haber un médico que se presta y tiene que haber un juez que se presta para que le entreguen ese medicamento. El juez probablemente no entiende bien, pero si viene la firma de un galeno que está pidiendo o que está formulando un medicamento que ese paciente no necesita, estamos ayudando a desangrar el sistema. Ahí hay que pensar, Angélica, entonces, ¿quién está detrás de ese usuario para que le entreguen ese medicamento, que es un medicamento de alto costo que probablemente es muy escaso, y eso, con esa plata podríamos estar atendiendo 5, 10, 50, 100 personas más? Eso le hace daño al sistema. Estamos hablando solamente de un usuario que utiliza mal los recursos. Hablemos, por ejemplo, el que pide un cuidador. Necesitan un cuidador para un familiar que está enfermo, que realmente lo necesita, pero no, lo que necesitan es traer una persona para que le ayude con los oficios varios de la casa. Eso ayuda a desangrar el sistema, Angélica. No, Entonces, total. esas son ¿Y las qué cosas que sanciones hay? Porque, digamos, para las entidades que prestan los servicios de salud, hay sanciones, ¿cierto? Pero para un usuario del común que hace ese tipo de irregularidades, ¿la superintendencia cómo los puede sancionar? Pues miren, Angélica, una de las cosas que hicimos nosotros cuando yo llegué, cuando usted ve este panorama que le estoy contando, yo necesitaba leyes. Yo lo que dije es, necesito fortalecer mi capacidad de inspección, vigilancia y control. Yo necesito que los colombianos respeten la Superintendencia Nacional de Salud. Yo le quiero contar algo, y fue una experiencia personal. Cuando la superintendencia lo visitaba a uno no le daba tanto susto, pero cuando iba a la DIAN, uno entra en pánico, porque la superintendencia no tenía los dientes, no tenía las herramientas y no tenía esa función de ir contra el que toma las decisiones. En la ley 1949, a mí, ¿qué me aprueba el Congreso de la República? Que le quiero contar que esa es de las leyes más rápidas que aprueba el Congreso. No hubo prácticamente ningún parlamentario que votara en contra. Esa ley, la 1949, amplía el portafolio de sanciones, pero a mí me da capacidad de ir contra el que toma las decisiones. Incluso me permite inhabilitar hasta por 15 años a una persona. Pero en esa ley 1949 nos fortalecieron algo muy importante, Angélica, el juez de la salud. De hecho, hubo en algún momento un magistrado me preguntó, ¿usted lo que quiere es acabar el juez de tutela? Le dije todo lo contrario a la magistrada. Le dije, magistrada, lo que quiero es fortalecer a los jueces de tutela, pero que miren las sentencias que emite la Superintendencia Nacional de Salud. Nuestros jueces, que ya han emitido más de 10.000 sentencias, protegen la vida y la salud del usuario, pero también protegen el sistema. Usted no ve una sentencia de esas suntuosa en la Superintendencia Nacional de Salud. Por eso se hacía tan importante que muchos de los jueces se fueran plegando de las sentencias nuestras que tienen una característica técnica, que blindan y protegen la vida y la salud del colombiano, pero también están protegiendo al sistema. Eso le había pasado a Colombia, como está pasando ahora con los carteles de los abogados. Tenemos carteles de abogados por todo el país haciendo cobros en la mitad, intermediando en la mitad. Incluso pueden en ocasiones ser enviados por las mismas EPS para transar recursos. Eso le hace daño al sistema, Angélica. Lo que hablan con el tema de los embargos, prácticamente también, que de ahí se está quedando una cantidad de recursos. Pero como superintendente, ¿cómo explicarle a las personas que nos están viendo qué es el juez de salud? Es decir, ¿es un juez que es especializado en temas de salud? ¿Es un juez que es médico? O sea, ¿cómo explicarle al ciudadano que ese juez de la salud realmente vela por su integridad y no por cuidar los recursos del sistema? Claro, nosotros tenemos una función jurisdiccional, es decir, nosotros tenemos un juez. Ese juez de la superintendencia es el juez natural de la salud. Y ese juez, cuando acude a nosotros también emitimos sentencias que van a proteger la vida y la salud de los colombianos. Entonces, esos jueces de la superintendencia lo que hacen es que verifican lo que necesita el usuario y estamos protegiendo a los dos. El sistema, nosotros no emitimos fallos suntuosos, verificamos que el medicamento, lo que necesita ese usuario, puede ser también involucrar otros asuntos como los económicos, pero verificamos qué es lo que necesita el usuario y emitimos una sentencia, protegiendo la vida, protegiendo la salud, pero también protegiendo el sistema de salud colombiano. Bueno, estas medidas que ha tomado, usted mismo dice, han sido incómodas para muchos. Han venido amenazas, han venido ese tipo de situaciones que uno dice, qué molesto, pero aún así sigo acá. Angélica, ese es un trance muy amargo. Mire, yo inclusive tuve que una vez salir en un medio de comunicación a enviarle un mensaje a un juez o un magistrado en donde prácticamente le decía que si quería me metiera a la cárcel, pero yo no iba a reversar una decisión. El caso de la EPS de Ambuc, ¿no? El caso de Ambuc, un magistrado Mola de Barranquilla que prácticamente me quería, después de que habíamos ordenado la liquidación de esa EPS,
cuando nosotros veíamos que no tenía la capacidad de proteger a los colombianos, a la población más vulnerable, incluida la población del Chocó. El juez, después de 6 meses, el magistrado, y me dice que devolvamos a su estado natural a la EPS. Eso es una incongruencia terrible. Eso es no entender qué está pasando en el sistema. Eso es proteger a quienes no han utilizado bien los recursos. Eso es permitir que se sigan muriendo colombianos, Angélica. Entonces, cuando uno toma estas decisiones y le dicen, súper, cuídese mucho, tenga cuidado que por allá escuchamos tal cosa, tenga cuidado que le mandan estas razones. Yo por eso inclusive le pido a los que escuchan que hagan las denuncias, Angélica, que vayan a la fiscalía y pongan las denuncias. Es muy complicado. Claro que yo me angustio, y me angustio mucho porque cuando salen y dicen que usted está metido en un cartel, que usted es un hombre corrupto, eso es poner en riesgo la vida de nosotros, Angélica. Cuando a mí me sale un señor a decir o a publicar en un libro que es que yo pertenezco a un cartel, en vez de irse para la fiscalía a llevar las pruebas, salen a amenazarlo a uno públicamente. Eso genera angustia para la familia y uno, obvio. A mí me duele tanto, Angélica, cuando esto ocurre. Inclusive me duele por mi hijo, porque yo inclusive lo que más quiero es que él se sienta orgulloso de lo que está haciendo su papá en la superintendencia, y yo estoy defendiendo la vida de todos los colombianos, pero eso es ponerlo en riesgo a uno, Angélica. Eso es poner la vida de nosotros en juego. Cuando veo que algún periodista por allá en alguna región empieza a sacar cosas, yo inmediatamente identifico que algo tiene que tener detrás, tiene que tener un estímulo, y probablemente es económico, no lo sé. Cuando un líder de control social sale y le pone a usted una denuncia penal y se van para la fiscalía defendiendo a los dueños del negocio, no a los colombianos, entonces uno dice, bueno, este líder de control social está a favor de quién. Entonces eso preocupa mucho, Angélica. Pero cuando yo veo que atienden a un niño, cuando yo veo que le consigo el medicamento a un adulto, cuando veo que le autorizan un tratamiento, cuando veo que los cerca de 95% de los colombianos que hemos trasladado está contento, pues hay que seguir tomando las decisiones, y digo, hay que seguir echando para adelante. Eso es lo que tenía que hacer Colombia, ir corrigiendo estas malas prácticas. Si nosotros erradicamos estas 70 modalidades de malas prácticas, de fraude, nosotros estaríamos ante uno de los mejores modelos de salud del mundo, Angélica. Créamelo, si quitamos esas hemorragias, si cada actor hace lo que tiene que hacer y cumple con su papel, yo creo que tendríamos uno de los mejores modelos de salud del mundo. Los dineros fluyendo tranquilamente, sin intermediarios, sin estar buscando coimas, sin fraudes, y llegándole a los médicos, llegándole a los proveedores de manera oportuna, a la red pública y privada. Le garantizo, Angélica, que tendríamos uno de los mejores modelos de salud del mundo, y a eso le estamos apuntando. Por eso yo estoy tomando decisiones. Hoy tengo más de 522 investigaciones abiertas, con la 1949 contra personas naturales, contra los que tomaban las decisiones. Porque mire este fenómeno, Angélica. Cuando yo llegué a la superintendencia, me encontré que el superintendente cada rato le llegaba al pupitre, a su puesto de trabajo, a su escritorio, una multa, una sanción contra el hospital tal, contra el municipio tal, municipios de sexta categoría, de quinta categoría, una multa de 200, de 100 millones, no la van a pagar nunca, y la van a pagar con recursos del propio sistema, Angélica. En vez de irnos contra... Ahora me estoy yendo es contra el secretario de salud, contra el gerente de la EPS, contra el gerente de la IPS. Mire lo de Córdoba. Se enteran que vamos a intervenir en el Hospital San Jerónimo de Montería. Y esa gerente, en un solo día, Angélica, firmó 500 contratos. 500, sin cumplir con los requisitos legales. Pero se va y la premian, la iban a nombrar en otro hospital, me imagino. Y esos son los gerentes de los hospitales públicos que se van cambiando de hospital, desangrándolos, dejándolos en la ruina, como los que encontré yo, que tengo casi 17, que hoy estamos sacando adelante, Angélica. Eso era lo que le estaba pasando al país, pero eso es lo que hay que corregir. No es un problema del modelo, no es un problema del sistema, no es un problema de leyes. Tenemos leyes suficientes. Hay algunas cosas que hay que enderezar, hay cosas que hay que fortalecer, también hay algunas cosas que hay que plantear nuevas hacia futuro, pero no es un problema. ¿Cuál fue la sanción para esta funcionaria que usted dice firmó los 500 contratos y iba rotando? Porque lo que le pasó a ella es lo que le podría pasar a muchos que quizás hoy están en la misma situación, pero usted les hace la advertencia. ¿Qué fue lo que le pasó a ella? Inmediatamente para procesos administrativos, y estamos próximos, Angélica, a emitir algunas sentencias contra representantes legales por problemas que hubo en vacunación, por problemas en el pasado. Yo tengo que respetar el debido proceso, pero ojalá, Angélica, ojalá antes de irme pueda inhabilitar a varios funcionarios hasta por 15 años para que no vuelvan a poner un pie ni en una entidad pública ni privada que maneje recursos de la salud. Ojalá yo antes de irme pueda emitir algunas sanciones de estas, porque no puede ser que le echemos siempre la culpa a la ley, al modelo, al sistema. No, el modelo, el sistema está
lo manejan seres humanos y los seres humanos somos los que estamos cometiendo los errores. Y ahí era donde teníamos que poner nosotros la lupa para poder tener un sistema de salud mucho mejor y que sea más bondadoso para los ciudadanos. Para las personas que se están conectando hasta ahora, les contamos que estamos en semana con el superintendente de salud, Fabio Aristizábal. Nos ha dicho que ha depurado varias cosas irregulares que ha encontrado en el sistema de salud. Entre ellos, ha liquidado más de 13 EPS, ha identificado que hay personas que en lugar piden cuidadores para ponerlos a hacer aseo en su casa y así poco a poco van ensagrando el sistema de salud. Pero superintendente, ya que usted está hablando de depurar, le pregunto, ¿adentro de la superintendencia había también funcionarios que usted logró identificar estaban haciendo las cosas de manera indebida y que estaban quizás cometiendo hechos corruptos que usted dijo, vea, acá también voy a empezar a depurar? ¿O con qué se encontró en la superintendencia con este caso en particular? Pues para nadie es desconocido el problema que encontramos, Angélica. Acuérdese que hay una superintendente delegada que tiene problemas jurídicos, que en este momento tiene detención en recinto carcelario, una superintendencia con mucho ruido, una superintendencia que no actuaba, que no tomaba decisiones. Y mira, Angélica, a mí me llamó mucho la atención. Recién llegué y tomamos una decisión, a los muy pocos minutos de haber tomado una decisión, me llamó un medio de comunicación que ya estaba enterado de la decisión que habíamos tomado en un comité. Eso habla un poco de lo que estaba ocurriendo al interior. Hoy, O sea, se filtra la información. Hoy estamos dejando una superintendencia totalmente distinta, un rediseño institucional, una superintendencia que ya funciona por delegados, una superintendencia que cada delegatura hace prácticamente todo el proceso de IB, mantiene la trazabilidad. Estamos dejando una entidad mucho más fortalecida, una entidad que llegó a los territorios. Hemos tratado de demostrarle a Colombia una entidad mucho más bondadosa, más generosa, pero tomando decisiones. Yo me siento muy contento, Angélica, porque creo que estamos transformando esta entidad. Estamos entregando una entidad que hoy cumplió con todos los puntos que se había comprometido o los superó en su plan de desempeño. Y también que está recuperando no solamente EPS, sino también está recuperando hospitales. Yo me siento muy tranquilo, me siento complacido con el equipo que estoy dejando, con la formación de los profesionales que estamos dejando, una superintendencia mucho más estructurada, mucho más idónea y con la capacidad de atender a los colombianos. Claro que llegué y encontré una entidad con muchísimo ruido, pero yo creo que los colombianos se han dado cuenta de la transformación que ha tenido esta entidad, Angélica. Superintendente, hay unas cosas que indignan mucho a cualquier persona y es ver que cuando van a un hospital las condiciones son terribles, que no se encuentren cosas básicas como una cura, ni siquiera un acetaminofén, que todo el mundo se queja de que cuando uno va al médico le dan acetaminofén. O sea, las condiciones son tan terribles que las mismas camas donde se quedan los pacientes o no hay camas. Pero usted que ha recorrido, me dice que ha recorrido varias regiones del país, varios hospitales, ¿cuáles dice, mire, el día que fui a tal me partió el alma por esto? ¿En cuál? Uy, Angélica, casi todos. Un dolor terrible. Cuando llegué al de Montería, al Hospital San Jerónimo de Montería, la infraestructura, la dotación, las camas, no había insumos médicos, el hospital, la AS Cartagena de Indias. ¿Cómo es posible que encontremos el esqueleto de un animal muerto en un centro de salud y nadie se hubiera dado cuenta, Angélica? Cuando yo llego al hospital, ¿Cómo fue esa escena? esa es en la AS Cartagena de Indias, en uno de los centros de salud del Hospital de Primer Nivel de Cartagena de Indias, o lo que encontramos en el Universitario de Cartagena, pacientes hospitalizados 7, 8, 10 días en las camillas de urgencia sin que nadie más los atendiera, sin que tuvieran a dónde ser remitidos, lo que encontramos en el Hospital de Leticia, el Hospital de Tumaco. No, nosotros hemos encontrado unas infraestructuras totalmente deterioradas, Angélica, que a uno le da dolor, que uno dice, ¿cómo atendían usuarios acá? Pero totalmente desangrados, hospitales desadministrados, inclusive contra el gerente Leticia, por ejemplo, ahora que me preguntaba, ya proferimos una sanción, creo que es cercana a los 400 millones de pesos, contra el gerente, contra el que tomaba las decisiones, no contra la entidad, Angélica. ¿Qué sentido tiene yo seguir sancionando entidades, EPS, hospitales públicos, cuando el que tomaba las decisiones era el que se estaba robando el hospital? Por eso le pedimos esas facultades a la superintendencia. Pero de esos casos tengo casi todos, Angélica. Cada que yo llegaba a un hospital público, un desastre. Y resulta que a mí me entregan 400 de los más de 1000 que tenemos públicos en un estado lamentable financiero, en alto riesgo financiero. 400 hospitales, Angélica.
¿qué hay de cierto que esos cargos gerenciales terminan siendo, son cargos políticos? Es decir, en ese caso también terminarían siendo responsables esos padrinos políticos o por lo menos el secretario de salud directamente, porque ¿cómo funcionan estos hospitales públicos? ¿A quién les rinden cuentas administrativamente? Pues quien designa a los gerentes de los hospitales públicos hoy, pues son los gobernantes, alcaldes, si son hospitales de primer nivel, o los gobernadores si son hospitales de segundo y tercer nivel. Ellos son los que realmente son los que se encargan de designar a los gerentes. Pero claro que muchos hospitales del país estaban al servicio de la politiquería. La gran mayoría de esos hospitales que estaban en crisis financiera tenían sus padrinos detrás. Y yo me he tenido que enfrentar a unas situaciones muy complejas. Cuando usted ve que sale un político, un parlamentario, a darnos palo, a insultarnos por Twitter, a sacar comunicados, cuando le estamos recuperando el hospital, uno dice, esto está muy raro. Es increíble que cuando yo llego a una entidad territorial, el que primero que se debe poner feliz, pues es el gobernante, porque le vamos a salvar su hospital, se lo vamos a recuperar, se lo vamos a entregar prácticamente saneado, como entregamos el universitario de, el de los Llanos Orientales. El Hospital Universitario de los Llanos ya lo entregamos totalmente saneado. El Hospital Federico Lleras a Costa del Tolima, cuando tuvimos que hacer la intervención del San Jorge en Risaralda. Los primeros que se tienen que poner felices pues son los gobernantes, porque les vamos a devolver una institución prestando nuevos servicios, saneada y con prácticas totalmente distintas a las que venía haciendo el hospital. Pero cuando usted ve que el gobernante se le viene en contra, cuando ve políticos, parlamentarios que empiezan a usted a atacarlo, uno dice, yo creo que vamos por el camino correcto. Una vez intervienen, más o menos, ¿cuánto tiempo se demoran en sacar adelante ese hospital? ¿Sí? En dejarlo saneado, en todo lo que usted acaba de describir. ¿Cuánto tiempo puede tardar eso? Y luego, ¿qué? ¿Vuelven y lo entregan para que sea administrado otra vez desde cero por la región? ¿O cómo funciona ahí? Angélica, depende del tamaño del hospital y del problema que encontremos. Hay hospitales que hemos podido devolver en 6 meses, otros 1 año, 2 años, 3 años. Depende del problema que encontremos. Hay algunos hospitales que encontramos cuyo déficit es superior a las cuentas por cobrar que tienen. Es decir, sus pasivos prácticamente ya lo vuelven inviable. Ahí es muy complicado porque tenemos que o tratar de irnos por una reestructuración de pasivos o ordenar una liquidación, pero tenemos hospitales que hemos podido recuperar. Tenemos hospitales que los podemos sacar adelante, como ocurrió con el de Villavicencio. Puede ser 3 años, 2 años, 4 años, dependiendo del problema que encontremos. Pero mire, Angélica, tuvimos que intervenir en unos hospitales en plena pandemia. Y muchos me decían, súper, ¿usted en pandemia interviniendo hospitales? Al contrario, necesitábamos intervenirlos precisamente para que en pandemia le ayudaran al país, le ayudaran al gobierno, al ministerio, a sus regiones a atender la población, a que abrieran unidades de cuidado intensivo como lo pudimos hacer cuando estaban intervenidos. Yo creo que aquí estamos dejando un claro ejemplo de que el problema no es de administración, del modelo, sino de la administración. ¿Por qué el Hospital Universitario del Caribe está saliendo adelante? ¿Por qué el Julio Mández Barreneche en Santa Marta está saliendo adelante? ¿Por qué el Hospital de Leticia está saliendo adelante? ¿Por qué el de Tumaco? Simplemente cambiamos el gerente, pusimos un interventor y cambia el modelo de contratación, empieza a ser más eficiente, aquí ya no hay coimas, no hay malas contrataciones y el hospital solito empieza a fluir. De hecho, Angélica, yo voy a las regiones como me pasó recientemente en Leticia y me decían los líderes de control social, súper, no vayan a devolver el hospital todavía. Y así me pasa en muchas regiones de Colombia que me piden que no devolvamos el hospital. ¿Por qué? Porque está atendiendo oportunamente, porque va por buen camino, porque ya está pagándole a los trabajadores, porque le está pagando a los funcionarios, porque está al día con proveedores, porque se ve el cambio. Y cuando el cambio se ve, pues la ciudadanía misma dice, súper, no lo vaya a devolver. No tengo tantos interventores como quisiera y sé que hay muchos hospitales hoy en Colombia que necesitan una intervención profunda para poder corregir el rumbo. Pero casi todos los que hoy tenemos intervenidos están saliendo adelante, Angélica. Usted me dice que tiene un hijo y que toda esta labor, por difícil que resulta ser, que en realidad solamente lo logran entender ustedes en su familia cuando llegan las amenazas, cuando llegan los ataques, cuando ven las noticias y entonces su nombre aparece señalado y demás. ¿Cómo viven esto en familia? ¿Su hijo cuántos años tiene? Mi hijo tiene 26 años, Angélica. Y él, que ya es un hombre hecho y derecho, no le dice como, venga papá, ya. O sea, es hora de vivir en paz. Finalmente, la gente dice, los problemas del país son tan difíciles que ¿cuándo se van a arreglar? Eso me lo dijo desde el primer día, Angélica. Que qué necesidad tenía yo de venirme a un puesto con tanto riesgo. Pero alguien lo tiene que hacer.
y tiene que ser más alto el amor por Colombia, por nuestros ciudadanos, porque por eso lo hice y por eso lo acepté. Pero él se ha dado cuenta, Angélica, yo creo que él vive orgulloso de lo que hemos venido haciendo, no de su papá, de toda la entidad, de todos los funcionarios que trabajan conmigo, porque en últimas, la labor que yo he desempeñado, yo soy el vocero de más de 1000 funcionarios, Angélica, que hoy han dado todo para proteger la vida y la salud de tantos colombianos, que nos hemos jugado la vida. Es que cuando hacemos un comité y vamos a tomar una decisión, usted no se imagina las angustias que nosotros vivimos en un comité cuando vamos a tomar una decisión de fondo, cuando vamos a liquidar una EPS, porque sabemos lo que nos va a ocurrir, que se nos vienen las tutelatones, que nos van a amenazar, que van a salir las revistas, que nos van a empezar a difamar, que aparece el publireportaje en un periódico de esos de circulación nacional, pagado por alguna fundación de esas extrañas. Todo eso sabemos que va a ocurrir. Y eso, Angélica, de corazón se lo digo, eso genera angustia. Pero cuando vemos que están atendiendo al usuario, que le entregaron el medicamento, que la señora que tenía cáncer la pudimos atender, pues cobra sentido nuestra labor, la mía, la de todos los funcionarios, las de los demás delegados y la de ustedes, los medios de comunicación, Angélica, que nos ayudan a llegar a cada hogar, a cada colombiano a contar la verdad, porque somos más los buenos que los malos, pero los malos hacen daño, nos angustian, nos generan susto. Claro que nos generan muchísimo susto, Angélica. Y yo no con quisiera tanto andar... estrés, ¿no se ha enfermado? Sí, por ahí tuve una enfermedad chiquita que me tiró a una hospitalización, pero fueron 2, 3 días, un dolor de cabeza que tuve que casi no se me quitaba, Angélica. Sí, realmente el estrés, y he pasado muchísimas noches en vela. Yo, cuando vamos a tomar una decisión de fondo, normalmente el día anterior prácticamente no duermo y preparo muy bien los comunicados, toda la información. Nosotros, yo creo que de verdad me siento orgulloso del equipo de trabajo que hemos logrado construir, de la superintendencia que le vamos a entregar al próximo gobierno, del desempeño que han tenido todos los funcionarios, de lo que hemos logrado. Hemos logrado oxigenarle recursos al sistema, más de 3.4 billones de pesos, las intervenciones de los hospitales, la depuración de las EPS, el rediseño institucional, la transparencia. Angélica, hoy le publicamos la información financiera a todos los colombianos. Yo le digo a todos los vigilados de nosotros, entren al Superradar. Tenemos unos módulos que hemos y unas herramientas que le han dado transparencia al sistema para que puedan ver la información. Todo eso lo hemos pueden hecho. empezar a buscar a través de la página y demás toda la información de manera transparente. Claro, es que a través de la página de la superintendencia, ¿verdad? Claro, Angélica, y ese era uno de los problemas que tenía el país. Hemos venido trabajando en gobierno corporativo, capacitando a todos nuestros vigilados. Hemos trabajado en inspección y vigilancia basada en riesgos. Ya estamos haciendo módulos de riesgos para que todos nuestros vigilados trabajen en la prevención de riesgos, los riesgos de mercado, los riesgos financieros, los riesgos de insolvencia. Eso todo lo hemos hecho en esta superintendencia, más de 75 diálogos con la comunidad, recorriéndonos Colombia, dándole la cara a los colombianos. Muchos de ellos salen e insultan a la superintendencia, no es verdad, a mí no me han respondido, pero ese contacto con la comunidad nos ha permitido tomar todas estas decisiones, Angélica. Superintendente, ¿usted qué EPS tiene y cómo le fue en la hospitalización que tuvo en los últimos días por el dolor de cabeza? Yo tengo Sura, Angélica. A mí siempre me ha ido bien. Yo creo, por eso le digo yo, la gran mayoría de los colombianos que hacen un buen uso de su sistema de salud con su EPS tiene un buen resultado. Lo que pasa es que cuando hay un mal resultado, cuando una persona no la atienden oportunamente, y eso, por ejemplo, llega a medios, pues eso de verdad genera indignación. Y eso es lo que nosotros estamos luchando por corregir. Supongamos una cosa, Angélica, por un minuto. ¿Qué tal que hoy no tuviéramos los problemas que tiene Colombia? Que el flujo de recursos fuera normal, que no tuviéramos ninguno de esos carteles en la mitad, que lográramos apartar esas 70 modalidades de malas prácticas. ¿Usted y yo de qué estaríamos hablando hoy? Si usted quisiera hablar de salud, ¿qué me estaría preguntando hoy? Si logramos erradicar esas 70 modalidades de malas prácticas, yo le garantizo ya de una vez el titular. Estaríamos hablando de genética, de genómica, de medicina personalizada, de acreditación, de calidad, de oportunidad. No estaríamos hablando de nada más. Y eso es lo que tenemos que corregir. Ese es el gran salto cuántico que tiene que dar Colombia. ¿Cuántos superintendentes han pasado y cuántos dicen exactamente lo mismo? ¿Sí? Ahí es donde viene quizás la incredulidad de los mismos colombianos, pues porque todos quisiéramos que no hubiera un sistema corrupto, y aquí es donde viene el asunto. Pues todos quisiéramos titulares de avances en temas de la salud, pero el problema es que estamos en un sistema donde se ha logrado evidenciar que hay tantas malas prácticas. Entonces, usted me dice, nosotros desde la superintendencia logramos identificar 70, y es que son muchas personas, o sea, son 70 malas prácticas, pero son muchas personas que lamentablemente se prestan para hacerlas. Ahí,
¿cómo garantizar que viene? Usted va a ir por un camino, ¿cierto? Usted me dice, y partimos de la buena fe de que efectivamente con los resultados, las estadísticas, los números que usted nos entrega, uno dice, bueno, sí ha habido avances, pero ¿qué? ¿Y usted se va ahorita? Empezó con el presidente Duque y se va con el presidente Duque. ¿Qué viene después? O sea, ¿cómo garantizar que de verdad esto se pare? Angélica, este gobierno solo ha tenido un superintendente. Y yo creo que el presidente Duque le deja un legado a Colombia muy alto en la superintendencia. Yo creo que el superintendente que venga, ojalá continúe con este legado y siga por la misma ruta de depurar y apartar esas malas prácticas. Yo tengo cerca de 1.149 multas que suman cerca de 161.000 millones de pesos. Y muchas de esas multas ya van contra los representantes legales, contra las personas que tomaban las decisiones. Eso ha ido enderezando el camino. Pero no tenemos un sistema corrupto, Angélica. Tenemos actores corruptos, que es muy distinto. El sistema nuestro está bien planteado, el modelo está bien planteado, las leyes también están bien planteadas. Que no se cumplieran, que tengamos gente que siga haciendo lo que no es lo incorrecto, es lo que teníamos que empezar a hacer. Cuando usted ya llega con la sanción al que toma la decisión, cuando usted ya está apartando a esos que tomaban esas decisiones y ya tiene 13 actores menos que tenían asegurado cerca de 10 millones de colombianos, eso es mostrar un camino distinto, esa es la senda de corregir el camino. Yo sé que ha sido difícil, yo sé que generó angustia, yo sé que ha generado mucha angustia en la red pública y privada, porque muchos recursos se van a perder. Pero, Angélica, teníamos que tomar las decisiones. Para corregir el camino hay que tomar decisiones. Decisiones que estuvieron aplazadas de un problema que dejamos envejecer, envejeció mal y el resultado está en un deterioro de la salud de la población. Pero si empezamos a corregir, si nos quedamos con buenos aseguradores, con buenos prestadores y acabamos estas malas prácticas, yo le garantizo, Angélica, que estaríamos ante uno de los mejores modelos de salud del mundo y no me voy a cansar de repetir eso porque el problema no es el modelo ni el sistema, el problema son los actores que tiene el sistema y el modelo. Más o menos, ¿cuánto tiempo podría tardar usted que conoce ya también todo el sistema de salud en poder limpiar esos actores corruptos o en poder tener un sistema de salud como el que usted mismo dice sería ideal? ¿Cuánto tiempo más podría pasar? Usted hizo grandes avances según lo que ha manifestado, pero y de aquí para allá más o menos, si todo sigue como en esta misma marcha que usted ha indicado, ¿cuánto podría tardar? No solamente como lo he manifestado, Angélica, es que como se evidencia, es que los hechos hablan por sí solos. No es que yo le venga y le cuente a usted y a la audiencia de semana, es que hemos hecho esto, no es que lo han vivido los colombianos, hoy lo No, sí, lo perciben. que es números, números se ven, eso sí no hay Angélica, nada que hacer. ya le saqué 13 EPS del mercado que no veían la salud como un derecho fundamental, que no capitalizaron. Ya le intervinimos 17 hospitales públicos que eran hospitales de referencia. Hemos oxigenado el sistema de salud en más de 3.4 billones de pesos. Entregamos un rediseño institucional. Entregamos la ley 1949, la ley 1966, el Plan Nacional de Desarrollo, punto final. Descalce, reservas técnicas. Vea, Angélica, hemos hecho de todo. Si el gobierno que venga mantiene esa ruta de depurar, de sancionar, yo creo que estaríamos muy pronto corrigiendo muchas de las malas prácticas del sistema. Y se va a ver, porque los recursos van a fluir, porque vamos a apartar malas prácticas. Yo creo que nos falta un poquito todavía de conciencia y de bondad de muchos ciudadanos. Pero imagínese usted que los colombianos denunciaran, Angélica. Si logramos denunciar, si logramos apartar esas malas prácticas, créamelo, que el modelo lo corregiríamos. Vea lo que yo le decía del déficit de ¿Por qué no patrimonio. denuncian? ¿Por qué no denuncian? Porque les da miedo, Angélica, porque a un hospital le da miedo hacer una denuncia, porque todavía al que va a denunciar le debe plata, porque no lo vuelven a contratar. Y yo se los digo, cuando van a mi oficina, denuncienlo, vayan a la fiscalía. Yo le he dado traslado de todo, a la fiscalía, a la procuraduría, a la contraloría. De hecho, hemos estado trabajando de la mano de la fiscalía. Hemos trabajado de la mano de la contraloría. Hemos trabajado de la mano de la procuraduría, tratando de defender a los colombianos y, obvio, al sistema. Porque la concepción de nuestro sistema es muy buena, Angélica. Es espectacular. Hoy tenemos entidades de salud. Mire, tómese el trabajo de mirar los mejores hospitales de América Latina. Si usted coge los 50 principales, yo casi que le garantizo que más de 20 o 25 pueden estar en Colombia. Hospitales acreditados con estándares internacionales. Tenemos aseguradores muy buenos, fortalecidos. El trabajo que han desempeñado Sura, Sanitas, Salud Total, Compensar, la 9EPS, Cosalud, muchas EPS lo han hecho bien, lo han hecho muy bien, Angélica. Y ahí estamos hoy tratando de llevar más colombianos, de que ellos entren a más regiones, inclusive al régimen subsidiado. Vea, usted hizo al principio de este programa
Estaba hablando de una cosa, de unos supuestos que planteó la ley 100. Hoy, casi 30 años después de la promulgación de la ley, ¿qué colombiano pensó o qué actor del sistema que el régimen subsidiado iba a ser superior al régimen contributivo, Angélica? Ninguno. Ningún colombiano. Ese planteamiento no existía en otros. Hoy, 30 años después, son más los colombianos que están en el régimen subsidiado que los que están en el régimen contributivo. Eso habla de, primero, evasión, elusión, informalidad que tenemos que corregir, pero de la solidaridad del sistema. Y cada vez más el plan de beneficios de esa población del régimen subsidiado se iguala a la del régimen contributivo. Hoy prácticamente tenemos los mismos beneficios. Eso habla bien de nuestro sistema de salud. Usted va a un hospital, por ejemplo, vaya al San Vicente Paul en Río Negro y usted encuentra en una habitación al señor que tiene prepagada o una EPS del contributivo y al frente encuentra al que tiene régimen subsidiado, con el mismo médico, con el mismo tratamiento. Eso es ley 100. Eso es sistema de salud colombiano, Angélica. A la persona que necesita un trasplante en Leticia, que lo montan en un avión y se lo llevan para la Fundación Cardioinfantil en Bogotá. Eso es ley 100. Eso es el modelo de salud nuestro. Entonces, hay que corregir, sí. Bueno, y se nos vienen unos retos adicionales. Desafortunadamente, nuestro sistema necesita un fondo de garantías para proteger de las decisiones que tomamos nosotros. Necesitamos una ley de insolvencia. En eso deberá trabajar el próximo gobierno. Ya hay un proyecto de ley radicado. Entonces, yo creo que esos son los retos que se le van a venir al próximo gobierno. Pero la senda, el camino de corregir, de acabar las malas prácticas y de depurar, ojalá lo mantengan siempre los gobiernos entrantes. No el que viene, sino los demás, hasta que tengamos un modelo depurado y unos actores cada uno cumpliendo con su función y su rol. Superintendente, para que los colombianos entiendan, el superintendente de salud, porque hay unos superintendentes que tienen una condición especial, pero el superintendente de salud sale con el gobierno de turno, o hay posibilidad de que usted, independientemente del gobierno que llegue, pueda continuar en el cargo, o usted ya prácticamente se está despidiendo. Angélica, yo trabajaría hasta que el presidente Duque me lo permita, pero nosotros, si el presidente así lo considera, yo estaría solamente hasta el 7 de agosto, que le entrego el cargo a mi sucesor, afortunadamente. ¿Y con qué se quedó antojado de hacer? Usted dice, quisiera que el tiempo fuera un poquito más amplio porque me faltó hacer, ¿qué? Me hubiera gustado dejarle de una vez ya la ley de insolvencia al país, trabajada con el ministerio, que venimos trabajando con el ministro Fernando y la viceministra María Andrea Godoy. En esa ley de insolvencia me hubiera gustado dejar un fondo de garantías para el sector de la salud. Me hubiera gustado dejar un artículo también en esa ley que responsabilice o que vaya civilmente contra todos los dueños o hasta el último beneficiario de una EPS, para que el día que tomemos decisiones respondan quienes deben responder. Me hubiera gustado poder dejar sanciones a personas naturales para que quedaran como ejemplo a nivel nacional, pero yo creo que el camino que transegamos en estos 44 meses, casi 4 años que vamos a estar, ha sido importante. Yo creo que le dejamos una vara muy alta al gobierno. O sea, con lo que usted está diciendo es que prácticamente, como están diseñadas las leyes en este momento, y obviamente sin contar lo que usted alcanzó a hacer y que dice es un avance, al gobierno le falta herramientas para poder, o sea, nunca, si no se cambia eso, no se va a poder llegar a los verdaderos responsables de quienes cometen esas irregularidades y que terminan desagrando el sistema de salud. O sea como sea, es necesario apretar más y que llegue a la persona que realmente comete las irregularidades. De lo contrario, todo es como pañitos de agua tibia. Pero no es un tema de leyes. Leyes tenemos. Había que tomar decisiones, Angélica. Y que los gobiernos que vengan, los superintendentes que vengan, sigan tomando decisiones en esa ruta. O sea, que apliquen lo que ya está escrito. Claro, es que nosotros no necesitamos leyes. Todo el mundo dice que necesitábamos una reforma estructural. No, no necesitamos una reforma estructural. Faltan pantalones. Claro, nuestro modelo funciona bien. A ver, si estuviéramos ante un problema del sistema del modelo, todas las EPS estarían mal, todos los hospitales estarían mal. Entonces no es un problema del sistema ni del modelo, es un problema de actores. Tenemos que corregir el comportamiento de muchos actores, que cada actor cumpla con su rol. Claro, y pero como al lo dice momento de la ley. sancionar, o sea, ahí viene el asunto, al momento de sancionar, usted dijo, me gustaría haber llegado a las cabezas o al último pues que tenía relación con esa entidad. ¿Eso quiere decir que no habían herramientas o por qué no se puede llegar hasta ellos? Sí las tengo, pero usted me dice, ¿qué me hubiera gustado? Poder ver la sanción.
Lo que pasa es que tengo que respetar el debido proceso. O sea, Eso empezó con el caminito, pero no alcanzó a ver el resultado por lo que pueda demorar el proceso. No, dejo planteadas. Adecuado. Mire, a la fecha tengo más de casi 1.200 sanciones, tengo más de 162.000 millones de pesos ya en sanciones, tengo 920 investigaciones en curso, a eso me refiero. Ya quedan en curso y ojalá haya contundencia en el gobierno que venga y ojalá las que yo tenga que sacar las voy a sacar, no tengo ningún problema. Pero con la 1949, con esas herramientas que me dio el Congreso de la República, ya tengo 101 sanciones, pero tengo 596 investigaciones en curso. Esas son las que quiere ver. Claro, lo importante es que las personas que vengan, el superintendente que venga, el gobierno entrante, siga con esa ruta. Yo creo que eso va a obligar a que los colombianos nos enamoremos menos de los recursos de la salud, de que cometamos delitos. Eso va a evitar que se sigan esos carteles creciendo. Eso va a generar que cada uno haga lo que tiene que hacer. Es que el problema nuestro no es de la ley ni el modelo. Yo no me canso de repetirlo, Angélica. Nuestra ley está muy bien planteada. Ok, y acá viene algo importante y es que sobre todo a estas personas que son empresarias, es decir, que se fija mucho en el tema de las ganancias que pueden recibir, pues las sanciones duelen cuando les tocan el bolsillo. Usted hace un momento hablaba de unas multas millonarias. ¿Cuánto es que suman en total? Y cuando se recuperen ese dinero, o sea, después de que paguen esas multas, ¿ese dinero llega al sistema en general o llega a la entidad o al punto en particular donde se veía las malas prácticas? Pues esos recursos, esas multas llegan al Tesoro Nacional con esos recursos. A una gran bolsa. Sí, claro, eso se financia el sistema, pero lo que le contaba, yo a más o menos a diciembre creo que íbamos en 162.000 millones de pesos en multas, lo que se llama en recursos. Eso eran más o menos 1.200 sanciones por muchos motivos, por reportes de información, por prestación de servicios, pero ya hay muchas de ellas que llegaron a representantes legales, 400 millones, 500 millones de pesos contra el patrimonio de la persona que tomaba las decisiones. No contra la entidad, no contra la EPS, no contra la IPS, no contra la entidad territorial, la Secretaría de Salud, no, contra los que tomaban las decisiones. Ese era el camino. Yo creo que ese es el camino que tenía que transitar Colombia. Por eso la ley me dio esas herramientas y por eso los parlamentarios, el Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado me dieron esas herramientas. Me dijeron, superintendente, aplíquelas. ¿Por qué? Porque veían que en Colombia no estábamos sancionando, no estábamos multando y no estábamos atajando a los que estaban desangrando el sistema de salud colombiano. Yo creo que, como se lo digo, Angélica, hemos puesto todo nuestro empeño. Yo creo que los resultados se ven a la vista. Yo creo que los colombianos le hemos salvado la vida a muchos colombianos. Ojalá que el nuevo gobierno, el gobierno que venga, mantenga esa ruta, mantenga esa línea. Obviamente uno no quisiera sancionar, obviamente uno no quisiera multar, obviamente quisiéramos estar hablando de calidad, de oportunidad, de medicina personalizada, de la genética, de la farmacogenómica, bueno, en fin, de 1000 cosas distintas, bueno, de pues acreditación de EPS. Pase pronto. No, va a pasar. Esperemos que eso se dé. Si usted dice, así como usted lo pinta, vamos por buen camino. Entonces esperemos que así sea. Superintendente, muchas gracias por su tiempo. No, a usted, Angélica, muchas gracias por permitirme llegar a tantos hogares colombianos, por permitirme contarle a los colombianos qué estamos haciendo la superintendencia, cuál ha sido esa lucha en estos 44 meses, que no ha sido fácil. A los colombianos, si las equivocaciones que ha tenido, que me las perdonen, pero todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho por salvar la vida, por proteger la vida y la salud de todos los colombianos y de nuestro sistema de salud. Esa fue la instrucción que me dio el presidente de la República y creo que la hemos cumplido. Bueno, a ustedes también, muchas gracias por estar conectados siempre con Semana. Recuerde que estamos a un clic de la información. Y si consideran que en su casa se está presentando un tema de no atención oportuna a algún familiar en temas de salud, pues entren a la página de la superintendencia, llámenlos y pónganle en conocimiento el caso, porque recuerden que en Colombia y en el mundo la salud es un derecho fundamental. Así que para eso están creadas estas entidades. Para eso existe un superintendente, para velar por los derechos de cada uno de ustedes. Feliz tarde.